durante los últimos 13 años yo me empapé mucho de un contexto evangélico, ¿no? Y después, sí, más o menos habían pasado unos 8 o 9 años, empiezo mi crisis de fe. Mi crisis de fe me lleva a conocer la apologética. En la apologética empiezo a estudiar la Biblia de otra manera, empiezo a estudiar teología, empiezo a estudiar principalmente historia de la iglesia, porque mi deseo siempre fue poder defender correctamente el caso de la resurrección de Jesús. Y cuando vos te vas a hacer un análisis histórico de Jesús, inevitablemente tenés que hacer un análisis histórico de los comienzos de la iglesia, las creencias, de qué forma vivían, los documentos que utilizaban, etcétera, etcétera. Tenés que leer documentos de la época escritos por cristianos y por no cristianos para construir todo un contexto histórico para poder hacer encajar las hipótesis que tengamos respecto a, por dar un ejemplo, en qué creían los cristianos y cosas por el estilo. Y a medida que fui llevando a cabo ese estudio, me fui dando cuenta que había ciertas cosas que yo creía que era propia del catolicismo y que, como era del catolicismo, estaba mal, ¿no? Porque nada, el catolicismo es la gran ramera, el catolicismo es una religión muerta, sin el espíritu, puro rito y culto, liturgia, sin ningún tipo de vida espiritual y cosas por el estilo. Pero cuando empiezo a mirar la historia de la iglesia, digo, al menos los primeros cristianos parecen vivir la fe de una forma mucho más parecida a la que los católicos hoy viven, a la que los protestantes la viven, ¿se entiende? Y yo empecé a darme cuenta que esa idea que tenía respecto al catolicismo de gran ramera y cosas por el estilo, nada más lejos de la realidad. Por otro lado, cuando empiezo a estudiar con amigos protestantes que se dedican a la teología y a la apologética, siempre me recomendaban literatura católica, siempre. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, ellos lo que me decían era que al menos en español yo voy a decir eso, al menos en español, todo material académico de teología, de historia, de apologética y demás, el catolicismo, o sea, es material top, ¿se entiende? Y cuando empecé a consumir material católico, me empecé a dar cuenta que eso era cierto. De hecho, hace mucho tiempo yo vengo diciendo, ¿no?, de que a mí me fascina la teología católica. Cuando descubrí a Santo Tomás de Aquino, yo dije, este hombre, o sea, es un crack, honestamente, es un crack. Y así fue pasando el tiempo, yo empecé a entablar, por así decirlo, una amistad con el catolicismo, dejé de ser un anticatólico y empecé a entablar una amistad con el catolicismo porque me daba cuenta que todo aquello que me habían dicho respecto al catolicismo era falso, que había gente muy devota, muy amante de Dios, muy correcta en su vida religiosa, ¿no?, que busca agradar a Dios y demás. Y que esa gente, independientemente de que yo no tenía ningún deseo de hacerme católico, yo siendo evangélico, esa gente también me podía bendecir con perspectivas de la vida, con interpretaciones respecto al caminar en fe, etcétera, etcétera. Entonces yo mismo empecé a romper esa barrera que me separaba con el catolicismo y empecé a aprender mucho de los católicos. Y si hay algo que yo he aprendido particularmente en mi tarea como, no voy a decir apologista porque yo no considero ser apologista, sí en mi tarea de compartir material apologético, fue intentar ser objetivo. Eso fue algo que a mí me cambió mi manera de pensar, intentar ser objetivo, intentar desapegarme de ideas que presupongo como verdaderas e ir hacia donde la evidencia me conduzca. Ahora, para descubrir tu fe cristiana realmente y poder vivirla en plenitud, obedeciendo a Dios plenamente, deja que la evidencia te conduzca hacia donde en definitiva pretende conducirnos, ¿no? Ujú. E independientemente de si corrobora tus creencias o si las contradice, siempre acá tiene que haber un acto de honestidad intelectual y de deseo de Dios sin ser un rebelde delante de Él
para abrazar la verdad, ¿no? La verdad viene de Dios, por ende tiene que existir en nosotros ese deseo. Me hiciste recordar, por ejemplo, tú estabas hablando de la veracidad de Jesucristo, el Jesús histórico es el mismo que el Cristo de la fe, porque sabemos que hay quienes en teología liberal quieren decirte que, oh, no, la gente se ha inventado un Jesús que no tiene nada que ver con el Jesús de la historia, ¿no? Entonces se ha puesto un énfasis en defender cómo el Cristo de la fe es el mismo que el Jesús histórico, es un personaje real, histórico, que puede ser evidenciado en la historia. Pero sabes, Santi, un día como protestante dije yo, oyes, dije, ¿por qué ponemos tanto énfasis y sentimos la necesidad de fundamentar nuestra fe en un Jesús histórico, pero de repente como que somos agnósticos cuando se trata de la iglesia? ¿No deberíamos querer también tener una iglesia histórica? También, así como hablamos de un Jesús histórico, real, evidenciado, dije yo, ¿por qué no siento la misma necesidad de también hablar de la misma manera de esta iglesia que este Jesús histórico habría fundado, ¿no? Habría comenzado. Y te estaba escuchando y me recordaste. Yo no decía, voy a buscar el catolicismo, pero sí decía, ¿dónde está la iglesia histórica? Ahorita que estabas hablando de las denominaciones, decía yo, tiene que haber una iglesia histórica. No puede ser posible que este Jesús que tanto amo y que tanto bien me ha hecho y que tanto digo que debe ser histórico, cuando se trata de la iglesia, soy agnóstico y me hago como que no hay muchas denominaciones. Hay un libro del padre Fortea, ¿no? Es El Exorcista, ¿no? Yo me lo compré, La Suma Demoníaca creo que se llama. Y hay un par de capítulos ahí que la verdad que me abrieron mucho los ojos. Y donde él intenta explicar el proceso que vivió el demonio de ser un ángel a volverse el adversario, ¿no? Ese proceso. Y en un momento él dice algo que a mí me hizo mucho que pensar y que yo también lo veo en las personas, ¿no? En mí, partiendo en mí, y luego entiendo que en las personas también ocurre esto. Y es cuando la razón se pone al servicio de la voluntad. Cuando la razón se pone al servicio de la voluntad, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque si la voluntad nuestra es rebelde delante de Dios, la razón va a buscar cualquier tipo de justificación para negar lo innegable, ¿no? Y he notado, primeramente en mí, que ese espíritu, por así llamarlo, no en un sentido místico, yo he tenido ese espíritu de rebelión, de rebeldía delante de Dios, donde como no me gustaba esto, busco las razones para justificar esta mi postura, ¿no? Y eso me parece que nos puede llevar a apartarnos cada vez más de Dios. Simplemente lo único que queda al manifiesto es que como un nene caprichoso cuando tiene 6 años que mamá y papá no le quieren dar el chupetín que él quiere, se pone así de bracitos cruzados y dice, no, 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 no. Es un capricho, ¿no? Y nosotros muchas veces vivimos en esos caprichos. Caprichos que luego, independientemente de nuestra edad, se van a manifestar de distintas formas, ¿no? Y nosotros también, de alguna manera, muchas veces, ante cosas que son evidentes, vamos a cruzar nuestros brazos y vamos a decir, no, 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 pero ¿por qué ese no? ¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué básicamente lo que se te está proponiendo va en contra de tus presuposiciones y de lo que deseaste creer? Yo ya te digo, yo deseaba que el catolicismo no sea verdad, lo deseaba, porque estaba bien, yo tantos años evangélico, vos conocés mejor que yo todos los líos que se te arman, en todos los sentidos, independientemente de las redes sociales, que las redes sociales son comentarios de gente que nunca vas a conocer en tu vida, o al menos la mayoría. Y yo los quería evitar, y la mejor forma de evitarlo era que el catolicismo sea falso y ya está, yo me quedo acá, está todo bien, ya tengo asegurado cierto historial, ¿no? Y cosas por el estilo, pero me parece que si querés ser honesto a Dios, tenés que abrir tu corazón y tu mente a la verdad, ¿no? Y no negarla cuando te encontrás con ella, porque negar la verdad es negar a Dios.
Exacto, exacto. De hecho, una frase que yo estoy totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo. Una frase que me gusta mucho es San Agustín. Dice que los que no quieren ser vencidos por la verdad serán vencidos por el error. Mm. Y uno, el amante de Dios, el amante de Jesucristo, el amante de la palabra de Dios, debe estar dispuesto a rendirse de tal forma que la verdad te lleve a donde ésta quiera, hasta sus últimas consecuencias. Obviamente, uno cuando parte del protestantismo, uno está convencido de que uno ya tiene toda la plenitud y ya no hay nada que investigar. Pero como tú dijiste, descubriste que estabas como en una especie de capricho. Yo la manera como lo explico, Santiago, es que muchas veces tenemos una sospecha hacia la iglesia, estamos predispuestos, tenemos una predisposición y sospechamos o partimos de esta idea de que la iglesia no tiene buenas intenciones y que nos está diciendo cosas que no son. Entonces ya de entrada hay que dudar, hay que ser escéptico y yo me di cuenta, dije, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde me nace esta desconfianza, esta sospecha, esta actitud hacia la iglesia? Obviamente me di cuenta que históricamente hay prejuicios que nacen en un momento en el tiempo, ¿no?